Cuando el académico Alexander Alexandrovich Mikulin pronunció su célebre frase, "El hombre no muere de enfermedades sino de pereza", lanzó un desafío directo a nuestra percepción habitual de la salud, el envejecimiento y la muerte. Estas palabras suenan crudas, incluso provocadoras, pero tras su simplicidad se oculta una profunda verdad. Mikulin no era un simple científico. Fue uno de esos hombres que demostró con su propio ejemplo que la edad y la enfermedad no tienen por qué dictar nuestro final. Vivió una vida larga y activa, investigando incansablemente la naturaleza del cuerpo humano y el poder de la voluntad. Vio a miles de personas rendirse no ante sus dolencias, sino ante su propia pasividad, indiferencia e inacción. Para él, el envejecimiento no era una maldición, sino el resultado de una inactividad acumulada. Por eso insistía, la principal causa de la destrucción del organismo es la pereza. No una enfermedad aguda, ni un virus, ni la edad, sino la evasión sistemática del movimiento, la renuncia a la disciplina y a la motivación interna. Cuando una persona deja de moverse, literalmente comienza a morir. Cuando deja de luchar, su cuerpo deja de resistir. Cuando sustituye la voluntad por la comodidad, la vida lo abandona mucho antes de su último aliento. Y ahora vamos a desgranar paso a paso por qué, según Mikulin, es la pereza la que mata prematuramente al ser humano, y qué verdades se esconden detrás de esta sencilla pero poderosa afirmación. Primera verdad: la pereza desconecta los mecanismos vitales del organismo. El cuerpo humano no es un mero conjunto de órganos, sino un sistema vivo y complejo donde el movimiento es la principal fuente de energía y autorregulación. Alexander Alexandrovich Mikulin afirmaba: nuestro organismo está diseñado de tal manera que el movimiento es condición de vida y el reposo es la preparación para la muerte. Consideraba que la pereza, como estado de inacción, conduce a una degradación gradual de todo el organismo. Cuando una persona renuncia al movimiento, es como si pulsara el botón de pausa en todos sus procesos vitales, desde la circulación sanguínea hasta el metabolismo. Mikulin destacaba especialmente el papel de la llamada segunda circulación, es decir, la microcirculación en los capilares, que depende directamente de la actividad muscular. Sin movimiento regular, este sistema comienza a estancarse y el cuerpo pierde su capacidad de regeneración. Él decía, la pereza desconecta las bombas del cuerpo, los músculos. Sin su trabajo, la sangre deja de bañar plenamente los órganos, es decir, el cuerpo deja de nutrirse desde dentro. Ahí comienza la destrucción. Y esta destrucción no es externa, sino interna, lenta, casi imperceptible. La gente atribuye el cansancio, la apatía, el mal sueño, el dolor de cabeza y la debilidad cardíaca a la edad o al estrés. Pero la mayoría de las veces es consecuencia de una simple hipodinamia, es decir, de la pereza. Mikulin desarrolló su propio sistema de gimnasia vibratoria, cuya esencia reside en impulsos de movimiento breves pero regulares. Sostenía que incluso una estimulación muscular ligera pero constante puede devolver la vitalidad. No creía en el reposo. Decía, un organismo en reposo comienza a pudrirse. Suena duro, pero la verdad es que sin movimiento se inicia una lenta muerte de los tejidos, un estancamiento de la linfa, un debilitamiento de los vasos sanguíneos y del músculo cardíaco. La pereza no es solo la ausencia de actividad física, es un pensamiento sin propósito, una voluntad sin aplicación y un cuerpo sin tarea. Por eso Mikulin la llamaba el enemigo número 1. Subrayaba que, incluso con enfermedades crónicas, el movimiento puede mejorar el estado, mientras que la inacción solo lo agrava. Escribió, ninguna enfermedad es el final si continúas moviéndote. El final comienza cuando te acuestas y no te levantas más. En esencia, una persona puede poner su cuerpo a trabajar incluso a una edad avanzada, siempre que sí, y no permita que la pereza derrote a su espíritu. El científico estaba convencido. La actividad es el único camino hacia la longevidad. Instaba a no esperar el derecho al descanso con la jubilación, sino a percibir la vejez como el inicio de una nueva fase de movimiento. Llamaba a la vejez el tiempo dorado de la renovación, si se aborda con disciplina. Y hay que empezar por lo pequeño, con inclinaciones matutinas, con caminar, con mover los pies, con la respiración. Decía, 10 minutos de movimiento cada hora son mejores que una hora de deporte a la semana. Es una filosofía del movimiento consciente, donde cada esfuerzo es una gota en la copa de la vida. Así, la pereza no solo relaja el cuerpo, desactiva los mecanismos de los que depende la supervivencia.
Y si una persona no lucha a diario contra la pereza, tarde o temprano se enfrentará no a una enfermedad, sino a una desintegración interna. La pereza es el interruptor silencioso de la vida, y el primer paso para superarla es reconocer que cada movimiento de hoy prolonga tu mañana. Segunda verdad, las enfermedades no matan si la persona no se rinde. El académico Mikulin no era un soñador, era un ingeniero, un pensador, un científico práctico para quien el cuerpo humano era una máquina complejísima, capaz de autorrepararse si se ajustaba correctamente su modo de funcionamiento. Decía, la enfermedad es una señal, no una sentencia. Si todavía puedes mover un dedo, significa que puedes vencer. Por eso creía que no es la enfermedad en sí la que se lleva a una persona, sino la decisión interna de dejar de luchar. Según Mikulin, la mayoría de las enfermedades se desarrollan en un organismo sobre un fondo de inacción, de letargo, de una rendición interna. Escribió que el cuerpo puede soportar mucho si dentro de la persona existe la voluntad de vivir. En esto coincidían con él tanto los médicos de la antigüedad como los cardiólogos modernos. El corazón, el hígado, las articulaciones, los vasos sanguíneos, todos pierden su tono cuando la persona deja de cuidarse y se sumerge en la apatía. Las enfermedades son solo las consecuencias, no la causa de la caída. Él enfatizaba especialmente el poder de la actitud mental. En sus obras y conferencias, Mikulin escribió, la disposición a vencer es la mitad del tratamiento. Esto no es una simple metáfora, es un mecanismo biológico real. Cuando una persona está activa, cuando hace ejercicios, incluso a la fuerza, su cerebro libera endorfinas, la circulación mejora y el sistema inmunológico se activa. Todo esto reduce el impacto de la enfermedad. Pero si una persona yace mirando al techo y quejándose, la enfermedad toma el poder. En su sistema de autorrecuperación, Mikulin insistía en que ni siquiera con diagnósticos graves se debe cesar el movimiento. Escribió, cuando siento que estoy enfermando, no me acuesto en la cama, salgo a caminar, provoco a mi cuerpo para que recuerde que está vivo. Creía en la fuerza de las cargas ligeras, paseos, prácticas respiratorias, ejercicios sencillos, y afirmaba que el organismo es capaz de hacer frente a las infecciones siempre que la persona no entregue el control a la pereza. También se oponía a la sobreprotección y al reposo excesivo ante los primeros síntomas. Escribió, el descanso prematuro es una trampa, decides que puedes no hacer nada y con eso te debilitas aún más. La enfermedad no se fortalece, es tu resistencia la que se debilita. Esta filosofía ha encontrado confirmación en la ciencia moderna. Los estudios demuestran que las personas activas sobrellevan mejor las enfermedades crónicas, se recuperan más rápido de las operaciones y sufren menos complicaciones. No es magia, es fisiología. Mikulin simplemente lo supo antes que otros. Citaba ejemplos de la vida, soldados heridos en la guerra que a menudo sobrevivían no gracias a los medicamentos, sino a su deseo de levantarse y caminar. Ancianos en las aldeas que caminaban varios kilómetros cada día y vivían más que los jubilados, urbanos sentados frente al televisor. Personas que incluso enfermas intentaban hacer gimnasia y se recuperaban más rápido. Por eso Mikulin repetía, la enfermedad no es el final es la pereza. Si una persona sigue moviéndose, aunque sea con esfuerzo, activa en sí misma una fuerza que ningún medicamento puede igualar. Y por el contrario, si se detiene, incluso con una dolencia leve, le otorga a la enfermedad poder sobre sí misma. Por lo tanto, el verdadero peligro no es el diagnóstico. El verdadero peligro es la capitulación interna, la renuncia a la acción, a la voluntad, a la fe. Las enfermedades temen a quienes siguen caminando, y la pereza es la puerta por la que la enfermedad entra sin resistencia. Tercera verdad, la prevención a través del movimiento es más poderosa que el tratamiento. Alexander Alexandrovich Mikulin sostenía, el mejor tratamiento es aquel que nunca fue necesario. Esta idea no solo suena hermosa, sino que revoluciona nuestra actitud habitual hacia la salud. Estamos acostumbrados a ir al médico cuando enfermamos, recordamos nuestro cuerpo cuando falla, compramos medicamentos cuando ya sentimos dolor, pero Mikulin insistía, el cuerpo no debe ser un objeto de rescate, debe ser un socio con el que trabajamos cada día. Y la principal herramienta en este trabajo es el movimiento. Decía, la prevención no es una pastilla ni una inyección, es un paso, luego otro y luego 10,000. Para Mikulin, cada movimiento era un acto de vida.
Creía que incluso el esfuerzo físico más simple desencadena cientos de procesos internos. Mejora el suministro de sangre, las células se saturan de oxígeno, se activa el sistema linfático, se reduce la carga sobre el corazón, mejora el funcionamiento del cerebro. Por eso desarrolló su famosa gimnasia vibratoria, un método de impacto ligero pero constante sobre el organismo. Su objetivo era proporcionar un segundo corazón para las venas, micromovimientos que ayudan a bombear la sangre hacia arriba, aliviando los vasos sanguíneos y mejorando el estado general. Mikulin decía, si cada día ayudas a tu sangre a fluir libremente, alargas tu vida. Subrayaba, no es necesario hacer deporte durante horas, correr maratones o ir al gimnasio. Lo principal es no permitir que el cuerpo se estanque. Era partidario de pequeños esfuerzos, pero diarios. Por ejemplo, levantarse cada hora y caminar un poco, subir por las escaleras, hacer inclinaciones, movimientos circulares con el cuello. Cualquier acción es mejor que la inacción. Mikulin advertía, cuando te sientas sin moverte, no solo estás descansando, estás iniciando un proceso de destrucción. Esto es especialmente cierto para los vasos sanguíneos. El estancamiento de la sangre en las venas conduce a varices, trombosis, accidentes cerebrovasculares. Y todo esto se puede prevenir con movimientos sencillos. Pero el ser humano espera los síntomas, mientras que la prevención requiere otra mentalidad, una mentalidad de madurez y responsabilidad. Comparaba el cuerpo humano con un motor de avión. Si no se arranca el motor con regularidad, se oxida. Así es el cuerpo. Incluso un sistema perfecto, sin movimiento, se convierte en una amenaza para sí mismo. Escribió, muévete mientras puedas. Si hoy no caminaste, mañana ya no podrás. Esta advertencia suena severa, pero es precisamente la que puede salvar miles de vidas. Esto es especialmente importante para las personas mayores. Mikulin enfatizaba, la edad no es motivo para detenerse. Al contrario, en la vejez, el movimiento se convierte en la única forma de preservar la claridad mental, la flexibilidad de las articulaciones y la salud del corazón. Decía, si quieres vivir mucho tiempo, muévete como si fueras joven. Él mismo, hasta su último día, hizo sus ejercicios, escribió, trabajó, caminó. La prevención a través del movimiento es una filosofía de participación activa en la propia vida. Es la decisión de vivir conscientemente sin esperar a que llegue la desgracia. Es la fe en que cada mañana puede ser el comienzo de la curación, si estás dispuesto a levantarte y dar al menos un paso. Así es como una persona recupera el poder sobre su cuerpo, no a través del hospital, sino a través de la voluntad. Mikulin escribió, la vida no exige mucho, exige movimiento, como un río que fluye no se pudre. Y si una persona quiere vivir una vida larga, feliz y activa, debe hacer del movimiento no un episodio, sino el ritmo de su existencia. La prevención es la elección de estar vivo cada día, no de luchar contra la muerte cuando ya es demasiado tarde. Cuarta verdad. La pereza no es cansancio, sino ausencia de voluntad. Alexander Alexandrovich Mikulin veía en la pereza no una fatiga fisiológica, sino un peligroso estado espiritual, un consentimiento interno a la degradación. Decía, el cansancio llega después de la acción, la pereza antes de ella. Esto no es fatiga, es una renuncia a vivir. Estas palabras exponen la raíz del problema. El ser humano confunde el verdadero cansancio físico que surge después del trabajo con la pereza que aparece por la falta de sentido y de voluntad. Mikulin subrayaba, la pereza no viene de fuera, germina por dentro. Es un estado psicológico que suprime el impulso de moverse, el deseo de resistir, la voluntad de autodesarrollo. Decía, la pereza es el estado en el que te has rendido de antemano, ni siquiera lo has intentado, pero ya has decidido que no vale la pena. Ahí reside su poder destructivo. Se disfraza sutilmente de descanso, pero en realidad destruye tanto el cuerpo como el alma. Criticaba duramente la búsqueda del confort constante. Mikulin afirmaba, el confort es una trampa si se convierte en la norma. Una persona acostumbrada al reposo deja de evolucionar, ya no sale de su zona de comodidad, y en cuanto surge la necesidad de hacer un esfuerzo, se esconde en la pereza. Es como un músculo que no se ha tensado durante mucho tiempo, pierde su fuerza. Lo mismo ocurre con la voluntad. Si no la entrenas, la pierdes. La voluntad, según Mikulin, es la base de la salud. Escribió, sin voluntad, el cuerpo se desintegra. No creía en la genética como una sentencia. Creía en el carácter y estaba convencido de que es la fuerza de voluntad, la capacidad de obligarse a uno mismo a levantarse, a caminar, a hacer gimnasia
incluso cuando no se quiere, lo que puede revertir el curso de una enfermedad y ralentizar el envejecimiento. Él mismo seguía este principio: no preguntarse ¿quiero hacerlo?, sino lo necesito para vivir. Contaba cómo por las mañanas se forzaba a moverse cuando su cuerpo aún se resistía. Pero después de unos minutos de ejercicio aparecía la energía y con ella la alegría. Lo llamaba superar la inercia. El primer momento para moverse siempre es difícil, pero es ese momento el que separa al fuerte del débil. Fuerte es quien da el paso a pesar del sabotaje interno. Mikulin señalaba la pereza como la principal causa del envejecimiento prematuro. Escribió: la pereza envejece más rápido que el tiempo. Un joven tumbado en el sofá puede ser más débil y más viejo que un octogenario que camina y hace gimnasia todos los días. Envejecer no es solo tener arrugas, es perder el deseo de vivir activamente. Y la pereza es precisamente la fuerza que arrebata ese deseo. Creía que la pereza solo se puede vencer a través de la acción, no a través de la motivación, no de la inspiración, sino del hábito de hacer. Primero te obligas, luego el cuerpo empieza a pedirlo. Este es el principio para formar un nuevo estilo de vida. En cuanto una persona comienza a actuar, aunque sea poco a poco, cambia su química interna, el cerebro deja de asociar el movimiento con el dolor y surge una inercia positiva. Y cada día tenemos una elección o dar un paso. Y solo una persona con voluntad es capaz de elegir la segunda opción a diario. La pereza parece inofensiva, pero mata sigilosamente. Primero la persona pospone un paseo, luego la gimnasia, luego no visita a sus amigos, luego pasa todo el día acostado y finalmente pierde el interés por la vida. La ausencia de voluntad no es solo una debilidad, es el principio del fin, porque sin voluntad una persona no puede protegerse ni de las enfermedades, ni del desánimo, ni de la vejez. Por eso Mikulin enseñaba: la voluntad es un músculo que debe entrenarse cada día. Y mientras seas capaz de levantarte y dar un paso, estás vivo. Quinta verdad: la pereza engendra apatía, la apatía, depresión, y la depresión, enfermedades. Alexander Alexandrovich Mikulin advertía: la pereza física es solo el comienzo de un proceso destructivo. Siempre le sigue algo más grande, un vacío espiritual, la pérdida de interés por la vida, un silencio interior donde ya no hay aspiraciones ni deseos. Escribió: la pereza no es solo la ausencia de movimiento, es el inicio de una reacción en cadena que conduce a la autodestrucción. El primer paso es la renuncia a la acción. La persona elige cada vez más el reposo en lugar de la actividad, pospone sus tareas, deja de cuidar su cuerpo, pierde los hábitos que mantenían su energía. Cree que simplemente está cansado, pero en realidad se está gestando la apatía, un estado de indiferencia en el que el alma pierde el gusto por la vida. Mikulin decía: la apatía es una enfermedad del cuerpo que se ha contagiado al espíritu. En ella no hay dolor, pero sí una lenta desaparición. En estado de apatía, una persona deja de disfrutar incluso de las pequeñas cosas. No le alegra el sol, no le interesan los libros, no quiere ver a la gente. Deja de soñar porque ya no tiene impulso para la acción. Todo parece superfluo. Mikulin subrayaba que es en este momento cuando se producen cambios críticos en el organismo. Disminuye la inmunidad, empeora el funcionamiento del corazón, comienza un desajuste del sistema hormonal. La apatía es un vacío en el que se infiltran las enfermedades. Sobre este terreno florece la depresión, un estado profundo de desvitalización en el que la persona siente que todo carece de sentido. Y cuando este estado se consolida, la salud física comienza a desmoronarse ya no por causas externas, sino por una autodestrucción interna. Mikulin creía que la depresión no es una simple debilidad del alma, sino el resultado de una inacción acumulada y de la renuncia a la lucha interior. Decía: si una persona no da un paso durante mucho tiempo, olvida cómo moverse. Esto se aplica no solo al cuerpo, sino también al pensamiento y a los sentimientos. Una persona acostumbrada a no hacer nada pierde la habilidad de vivir. Deja de creer que puede cambiar algo. Su mente se sumerge en la negatividad y su cuerpo en reacciones dolorosas. Y entonces las enfermedades no solo surgen, sino que se convierten en parte de su estilo de vida. Mikulin enfatizaba: la clave para salir está en la acción, por mínima que sea. Escribió: empieza por lo pequeño, con una sonrisa, con un paso, con una inspiración. Él mismo combatía la apatía con movimiento. Cuando sentía debilidad, no se acostaba, caminaba. Cuando sentía desánimo,
hacía ejercicios. Creía que la acción devuelve el sentimiento de estar vivo, el movimiento devuelve el sentido, incluso si al principio parece que todo está perdido. Advertía especialmente a las personas mayores sobre la inacción. En su opinión, es en la edad madura cuando la apatía puede destruir a una persona más rápido que las enfermedades. Escribió: la vejez no es tiempo para descansar, es tiempo para protegerse de la desintegración interna. La pereza en la vejez no es descanso, sino un apagarse voluntario, y solo la voluntad de actuar puede detener este proceso. Aconsejaba usar trucos sencillos, cambiar de entorno, fijarse pequeñas metas para el día, pasar más tiempo al aire libre, practicar la respiración, escuchar música que eleve el espíritu. Todo esto parecen nimiedades, pero son precisamente los peldaños de vuelta a la vida, decía. El alma regresa cuando el cuerpo empieza a moverse. Por lo tanto, la pereza no es un simple hábito, es el comienzo de la muerte espiritual. La apatía, la depresión y las enfermedades son eslabones de una misma cadena que comienza con la elección de no hacer nada. Y solo la persona que interrumpe conscientemente esa cadena es capaz de preservar su salud. Mikulin creía que cada acción, por pequeña que sea, es un voto a favor de la vida. Y mientras sigas votando por el movimiento, seguirás viviendo. Sexta verdad: el ejemplo de los longevos y su vida activa. Alexander Alexandrovich Mikulin nunca se limitó a la teoría. Creía en el poder del ejemplo. Para él, más importante que cualquier informe médico era la observación de aquellos que vivieron una vida larga, activa y lúcida. Decía: ¿quieres saber el secreto de la longevidad? Mira a los que viven más tiempo. El secreto no está en las farmacias, sino en las calles, en las aldeas, en el movimiento. Por eso estudiaba con especial atención los hábitos de los centenarios, tratando de encontrar un denominador común en su estilo de vida. Y lo encontró: la actividad. Según Mikulin, las personas que superaban los 90 años conservando la lucidez y la claridad mental siempre compartían un rasgo: no estaban ociosas, se movían, trabajaban, ayudaban a otros, se cuidaban. Subrayaba que ninguno de ellos tenía el hábito de tumbarse en el sofá o de sentarse durante horas en silencio, mirando un punto fijo. Vivían, y era precisamente esa vida en movimiento la que preservaba su salud. Ponía como ejemplo a ancianos de aldeas que, a pesar de su avanzada edad, caminaban varios kilómetros diarios, trabajaban en sus huertos, respiraban aire fresco y no perdían el interés por lo que sucedía a su alrededor. No solo vivían, participaban en la vida. No era deporte, ni fitness, ni gimnasia médica. Era la necesidad viva de sentirse útiles, de estar en movimiento, de estar en su cuerpo. Mikulin decía: la vejez no llega cuando pasan los años, sino cuando se va el movimiento. Observaba que muchos longevos nunca abandonaron el trabajo. Incluso después de jubilarse, encontraban algo que hacer: manualidades, artesanía, lectura, cuidar la naturaleza, preocuparse por los demás. Era esto lo que mantenía vivo su fuego interior. Escribió: cuando una persona es necesaria para sí misma y para los demás, vive más tiempo. También mencionaba a científicos y escritores que escribieron, investigaron y reflexionaron hasta sus últimos días. Uno de sus ejemplos favoritos era León Tolstoy, que hasta una edad muy avanzada continuó escribiendo y se desplazaba activamente a pie, o el académico Pavlov, que trabajó hasta sus últimas horas. Estos ejemplos inspiraban a Mikulin, y él creía que no es la edad lo que paraliza, sino la falta de voluntad. Prestaba especial atención a la cultura oriental. Mikulin estudió los métodos de longevidad japoneses y chinos, y vio la misma pauta: gimnasia matutina diaria, respiración activa, paseos, flexibilidad de pensamiento y prácticas corporales. Lo llamaba la filosofía de una vida suave en un cuerpo fuerte. El secreto no estaba en los medicamentos, sino en la disciplina. También repetía a menudo: la actividad debe ser un hábito tan arraigado como cepillarse los dientes. Es decir, no una acción temporal, sino una parte integrada de la existencia. Instaba a no esperar a que surgieran los problemas, sino a vivir de tal manera que el cuerpo no olvidara lo que es estar vivo. Él mismo lo practicaba. Se levantaba temprano, hacía gimnasia, caminaba, trabajaba, escribía y no se permitía desconectar ni moral ni físicamente. Mikulin afirmaba que incluso aquellos que comenzaban a moverse en la edad adulta mejoraban drásticamente su bienestar. Escribió: la edad no es una razón para detenerse, es una razón para acelerar, para no descarrilar del tren de la vida.
Su propio ejemplo es la mejor confirmación de estas palabras. Trabajó en sí mismo hasta el final de su vida y vivió más de 80 años, manteniéndose activo, lúcido y fuerte de espíritu. Este enfoque está respaldado por la ciencia moderna. Los estudios demuestran que en las personas mayores que realizan al menos 30 minutos de caminata diaria, disminuye el riesgo de demencia, mejora la función cardíaca y se eleva el estado de ánimo. La apatía y las enfermedades llegan a quienes dejan de vivir activamente. Por el contrario, el movimiento es un antidepresivo biológico y un antídoto contra la vejez. Mikuláš repetía, vivir significa moverse. Mientras estás en movimiento, estás vivo, eres una persona, estás en el presente. Por eso creía en la fuerza del ejemplo vivo, no en las pastillas, sino en las piernas, en la postura, en la respiración, en el anhelo. Y si alguien quiere ser longevo, no debería leer sobre salud, sino levantarse y caminar. Así comienza una nueva vida, con un simple movimiento hacia adelante. Séptima verdad, la pereza como forma de esclavitud mental. Alexander Alexandrovich Mikuláš comprendió que la pereza no es una simple languidez física, es una profunda esclavitud interna en la que la persona se sumerge sin darse cuenta. Decía, una persona esclavizada por la pereza no vive, muere lentamente, permitiendo que el hábito la gobierne. Ahí reside su verdadera amenaza. La pereza priva al ser humano de su libertad, obligándolo a conformarse con poco, a renunciar al esfuerzo y a creer que no puede cambiar nada. Mikuláš subrayaba que la pereza no es el resultado del cansancio, como se suele pensar, sino el resultado de una actitud psicológica. No necesito nada. Y esta actitud no surge espontáneamente. Se forma bajo la influencia del confort, del miedo al esfuerzo, de la falta de sentido. Escribió, cuando una persona pierde su objetivo, deja de moverse, y cuando deja de moverse, pierde su libertad. La pereza se convierte en su carcelero. Crea a su alrededor una ilusión de seguridad. No te esfuerces, no te arriesgues, no lo intentes. Pero en realidad le arrebata no solo su cuerpo, sino también su mente. Deja de pensar con claridad, teme los cambios, pierde la flexibilidad, y lo más terrible es que empieza a defender su propia celda. La justifica, estoy bien así, no tengo tiempo, soy demasiado viejo, ya es tarde. Estas frases son las cadenas que lo mantienen prisionero. Mikuláš escribió, la celda más terrible es aquella en la que te sientes cómodo. Una persona acostumbrada a la inacción deja de ver algo más allá de sus barrotes. Ya no cree que pueda ser fuerte, enérgico, activo. Y en esto radica la tragedia. Renuncia voluntariamente a la fuerza que Dios y la naturaleza depositaron en él desde su nacimiento. Esta esclavitud mental es especialmente destructiva en la edad madura. Las personas que se jubilan a menudo caen en la trampa. Creen que ahora pueden permitirse no hacer nada. Y es precisamente en ese momento cuando el cuerpo empieza a fallar, porque no es la edad lo que mata a una persona, sino la sensación de que todo ha terminado. Mikuláš afirmaba, hasta el último día de tu vida puedes ser tu propio amo, pero solo si no le entregas las llaves a la pereza. Creía en el poder de la victoria diaria sobre uno mismo. Escribió, cada mañana te levantas y eres un esclavo si no haces un esfuerzo, y eres libre si superas, aunque sea un poco, el no quiero de ayer. Esto no es retórica, es un método práctico, porque cada día que una persona hace gimnasia, sale a caminar, elige la acción en lugar de la queja, rompe sus cadenas. Advertía, la pereza es un enemigo que actúa en silencio. No grita, no exige, simplemente susurra, quédate. Y si una persona escucha esa voz día tras día, año tras año, se convierte en un esclavo. Y luego llega la enfermedad, luego la soledad, el vacío, y la persona en que me llegó hasta ahí. Mikuláš propuló su antídoto, y con tan certeza plena, escribió no bahang der, que estas diustérigu thinkantwending. La posibilidad de no hacer nada. La libertad es la fuerza para hacer lo que es necesario, incluso cuando no se quiere, y la pereza desaparece donde aparece la voluntad. También destacaba, el entorno fortalece o destruye la fuerza del espíritu. Si una persona se rodea de perezosos, ella misma se debilita rápidamente. Pero si está cerca de quienes se mueven, se desarrollan, luchan, ella despierta. Mikuláš decía, la pereza es contagiosa, pero la voluntad también lo es. Elige a quién escuchar. Por eso creía que la pereza es una forma de esclavitud mental, pero cada uno tiene la llave. Esa llave está en la acción, en levantarse por la mañana, en el agua fría, en el movimiento,
en el paso que se da a pesar del no quiero. Y mientras una persona dé ese paso, es libre, está viva, está venciendo. Octava verdad, el movimiento consciente como camino hacia la autorrecuperación. Alexander Alexandrovich Mikulin decía, el movimiento por sí solo no es vida. La vida comienza cuando el movimiento se vuelve consciente. En estas palabras se encuentra su profunda fe en que es la acción consciente y dirigida la que puede devolver al ser humano la salud, la juventud e incluso el interés por la vida. Subrayaba, el cuerpo humano posee recursos colosales para la autorrecuperación, pero estos no se activan con pastillas, sino con el esfuerzo de la voluntad y un movimiento rítmico y vivo. Creó su famosa metodología de gimnasia vibratoria no como un simple conjunto de ejercicios, sino como una forma de participación consciente de la persona en su propia biología. Escribió, cada paso, cada movimiento hecho con la comprensión de su propósito, despierta en el cuerpo la fuerza de la curación. Esta idea se adelantó a su tiempo. Hoy lo llamamos neuroplasticidad, activación de células madre, regeneración a través del flujo sanguíneo y el oxígeno. Pero Mikulin lo sabía mucho antes que la ciencia. El cuerpo se renueva cuando lo ponemos a trabajar con la mente. No creía en correr sin sentido. Creía en acciones simples y medidas, ponerse de puntillas y bajar bruscamente. La vibración de este ejercicio ayuda a la sangre a moverse de abajo hacia arriba, caminar después de comer para ayudar a la digestión, tumbarse en una superficie plana y hacer ejercicios de respiración para aliviar el corazón. Sabía que el cuerpo es un sistema que no necesita un shock, sino una estimulación suave e inteligente. Mikulin escribió, el cerebro no se cansa de los pensamientos, sino de la inacción del cuerpo. Se dio cuenta de que cuando una persona pasa todo el día sentada, no solo debilita sus músculos, sino que también sobrecarga su psique. Pero cuando empieza a moverse, el estado de ánimo mejora, los pensamientos se aclaran, aparece una sensación de fuerza. Por eso vinculaba el movimiento físico con la armonía espiritual. Estaba convencido de que la actividad consciente es una forma de oración corporal, es una manera de decirle a la vida, elijo estar vivo. Incluso con enfermedades, incluso en la vejez, incluso con debilidad, el movimiento sigue siendo accesible para todos. Escribió, si no puedes caminar, mueve los dedos. Si no puedes mover los dedos, mueve los ojos. Lo importante es no detenerse. No es una metáfora, es un llamado a la vida. En la edad madura, cuando las personas suelen caer en la pasividad, él instaba, por el contrario, a prestar más atención al cuerpo, a hacer gimnasia no por costumbre, sino con gratitud, a caminar no de forma mecánica, sino sintiendo cómo trabaja la pierna. Decía, mientras sientas movimiento en tu cuerpo, estás vivo. Mientras no solo te muevas, sino que entiendas por qué lo haces, te estás recuperando. También observó que el movimiento consciente cambia la percepción del tiempo. Las personas que practican su enfoque no viven con prisa, viven en un ritmo, y el ritmo es salud, el corazón, la respiración, el paso. Todo se sincroniza. En este ritmo armonioso se recupera el sueño, desaparece la ansiedad, se normaliza a la presión arterial, se va la irritabilidad. Y todo esto sin medicamentos, solo a través de un movimiento atento y suave. Mikulin decía a menudo, el milagro no es magia, es disciplina más atención. Vio como ancianos que hacían una simple gimnasia diaria recuperaban la fuerza en sus piernas, mejoraban su memoria, empezaban a ver y oír mejor. Regresaban a la vida no a través de las clínicas, sino a través de la fuerza de su propia voluntad. Vio como personas que habían sufrido infartos, gracias a su método, volvían a caminar sin dificultad para respirar. Era enemigo de los extremos, ni sobrecarga, ni reposo absoluto. Consideraba que el esfuerzo excesivo es la otra cara de la pereza, y que la verdad está en el equilibrio, en rituales de movimientos simples pero diarios, en pasos dados con amor propio, en un minuto de estiramiento antes de dormir, en una gimnasia consciente por la mañana, en una delicada reconexión con el cuerpo. Por eso enseñaba, el movimiento no es un castigo ni una obligación, sino un don que debe aceptarse con respeto. Y todo aquel que empiece a moverse, no por costumbre, sino con atención y gratitud, iniciará un proceso de curación. Decía, el movimiento consciente es el puente entre un cuerpo enfermo y un espíritu sano. Y ese puente vale la pena construirlo cada día, paso a paso, sin prisas, pero con la determinación de vivir. El hombre no muere de vejez, muere porque deja de luchar, no perece por las enfermedades,
Se rinde a ellas cuando la pereza se convierte en el estado habitual de su alma. Esta es la verdad que Alexander Alexandrovich Mikulin intentó transmitir durante toda su vida. No ofreció píldoras milagrosas, no habló de procedimientos mágicos, habló de que siempre tenemos una elección, y esa elección comienza con un simple paso: levantarse, moverse, respirar, hacer un gesto hacia la vida. En todas sus obras, Mikulin demostró que la pereza no es descanso, sino el principio del fin, que el movimiento no es deporte, sino una forma de supervivencia, una forma de curación, una forma de gratitud hacia el cuerpo. Decía: quien se mueve, aunque sea débilmente, vive; quien yace esperando un milagro, muere. Por eso consideraba su deber recordar: el cuerpo puede recuperarse, el espíritu puede despertar, la vida puede comenzar de nuevo, siempre que la persona misma no renuncie a ese camino. Hoy, cuando millones de personas sufren de apatía, depresión, cansancio y enfermedades, es especialmente importante volver a su filosofía. No somos impotentes, no somos débiles. Simplemente hemos olvidado que cada mañana es una oportunidad, que cada movimiento es un voto a favor de la vida, que cada paso dado con fe y conciencia no es solo una acción, sino una afirmación: estoy vivo y elijo vivir. Así que pregúntese ahora mismo: ¿cuántas veces hoy ha hecho algo por su cuerpo? ¿Cuántas veces ha elegido el movimiento en lugar del reposo? ¿Cuántas veces se ha dicho a sí mismo: ¿puedo más? Si no ha empezado, empiece. No mañana, no el lunes, no en Año Nuevo, sino ahora mismo. Levántese, camine, respire hondo, mueva los dedos, estírese, reconecte consigo mismo. Como decía Mikulin, mientras estás en movimiento, la muerte es impotente ante ti. Si este texto le ha inspirado, compártalo con quienes necesiten fuerza. Escriba en los comentarios qué movimientos y hábitos sencillos le ayudan a mantener la salud y la claridad. Apoye nuestro trabajo con un me gusta y no olvide suscribirse para no perderse otros materiales importantes y útiles. Su actividad nos ayuda a crear más contenido profundo, sustancial y valioso. Gracias por su atención. Y recuerde, la vida está en el movimiento.